días, República Dominicana. Estamos en su espacio preferido de paneo semanal que se produce a través de Sol 106.5 y todas las plataformas de RCC Media, Instagram, Twitter y YouTube. Estamos en su emisora preferida, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, trayéndole las informaciones más relevantes del mundo internacional y del plano local también. Como siempre, hacemos un paneo por toda la geografía mundial y este sábado tenemos un programa muy interesante, muy dinámico. Esta vez tendremos dos invitados que plantean hacer un programa interesante. Estamos iniciando este sábado con informaciones que habíamos dejado la semana pasada. Habíamos hablado de las elecciones en Brasil, finalmente, y como habíamos casi vaticinado, el candidato expresidente Lula da Silva resultó con el mayor porcentaje, pero no lo suficiente como para derrotar a su adversario Bolsonaro. Es decir, se van a una segunda vuelta en Brasil y ya veremos lo que pasa. Aprovechamos para saludar a nuestro compañero Eliseo Almanzar. Buenos días, Eliseo. Buenos días, República Dominicana. Y buenos días, Luis José. Buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, para cerrar el capítulo de Brasil, que se quedó el domingo pasado tuvieron elecciones, pues los vaticinios eran de que Lula iba a ganar la mayor cantidad de votos. Muchos hablaban de que iba a lograr el 50+1 que era el necesario para ganar en primera vuelta, pero no lo consiguió. A último momento, y me parece que lo habíamos dicho, Bolsonaro obtuvo muchos más votos de lo que se le daba en las encuestas, pero no lo suficiente ni para ganar en primera vuelta, obviamente, ni para vencer a Lula en los porcentajes. Así sí, que las encuestas todas marcaban, el promedio era 48%. 48 las últimas. Siempre, pero había 10% de diferencia que no ocurrió. Claro, ahí pasó, acertaron en cuanto a Lula, más quedaron cortas con respecto a Bolsonaro. Y eso hay una explicación que fue lo que pasó en el caso de Trump en Estados Unidos, que hay personas o metodología de encuesta donde el votante no manifiesta su intención de voto porque entiende que no es políticamente correcto. Correcto, así el voto. O sea, se manifiesta incluso los medios presionan, condicionan las respuestas. A las respuestas, y el que es conservador por lo regular no acepta de inicio su entonces, votación. Pero bueno, esta semana, además de ese resultado, se ha producido Lula ha sumado apoyos. Claro, tiene los apoyos ya de la tercera y cuarta fuerza política, lo cual le facilita bastante la situación. Muy, una posición muy cómoda. cuesta arriba para Bolsonaro ganar en estas elecciones del 30 de octubre. De hecho, Bolsonaro, fíjate que y sucede en América Latina muy frecuentemente, y en los sitios de balotaje, los discursos tienden a girar hacia el centro. Sí. Para la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ya los votantes de los extremos ya tú los tienes. Ya los tienes. Entonces tú tienes que ir a convencer a esa masa que no votó por ti para sumar a los de centro. Entonces, en el mismo discurso, cuando se da el resultado, Bolsonaro dice, lo que ha quedado claro es que el pueblo brasileño quiere cambio. O sea, hay una voluntad de cambio en el pueblo brasileño. Y eso lo dijo Bolsonaro, obviamente dirigiéndose a los votantes de centro, que son los donde está vamos a decir, el feudo, donde van los dos a buscar votos. Claro, estando polarizado, pues no le queda de otra. Yo comencé por ahí porque quiero abordar un tema que es de preocupación a nivel mundial. En Tailandia se ha producido un hecho horroroso de un ex policía
que había sido despedido el año anterior, el año pasado, estaba pendiente de juicio por consumo de drogas, y este policía fue a buscar a su hijo en un daycare, en un maternal, y no lo encontró. Parece que la madre se lo había llevado, y en medio de una ira violenta entra al maternal y mata 23 niños, y los mata, entra disparando y con un cuchillo. Y no los mata por disparo, los mata con cuchillo. O sea, los masacra a los niños entre 2 y 5 años. Wow. Entre 2 y 5 años. Mata también 11 personas, 11 adultos. Sale del daycare, se va a la casa, mata a la mujer, mata a su hijo, que fue el que fue a buscar, y luego se suicida. Es decir, una tragedia espeluznante. 24 personas, entre adultos y niños, y de la manera que lo hizo, desgarradora. ¿Y por qué traigo este hecho que aparentemente no tendría ninguna implicaciones en nuestro país ni de este lado del mundo, Tailandia? Pero llama a la atención pensar en por qué se están dando este tipo de actividades. Hay personas que dicen, bueno, ahora estamos más conectados, la información viaja más, nos estamos dando cuenta, siempre ha pasado esto. Pero hay otros que señalan la incidencia de la pandemia. En Irán, por ejemplo, que hablamos la semana pasada, las protestas por la muerte de Mahsa Amini, esta joven que fue apresada por la policía de la moral, se la lleva y la mata. Y entonces sale una turba o una masa de jóvenes a protestar a la calle, y se torna inmanejable en un régimen que controla todo. Pero estos jóvenes no se calman y siguen protestando. De hecho, las protestas este domingo pasado llegaron a un punto increíble, donde cientos y cientos de personas en todas las universidades salieron a apoyar esas protestas. Ahora, de hecho, murió otra niña, también está desaparecida, de Nika Chakarami, murió o está desaparecida porque participó en esa protesta. Es decir, y en todo el mundo se ha producido un apoyo. Ten en cuenta que en el caso de Irán, el método para lograr reivindicaciones es ese. Sí, sí. Recuerda lo que pasó en 78, claro, en el 79. Claro, lo hablamos. El ayatollah llegó ahí así. Correcto, hablamos de eso la semana pasada. Claro. Pero de alguna manera se exacerban los ánimos en todo el mundo. En Rusia, por ejemplo, y la guerra de Rusia y Ucrania, que nosotros hablamos casi todos los sábados de eso, en una de las retomadas de territorio por parte de Ucrania se encontraron cadáveres, alrededor de 500 cadáveres que mostraban signos de tortura, y se torna espeluznante también. Entonces le decimos, ¿qué está pasando en el mundo? Y hay un autor que es al que me quiero referir, que es Frank Snowden. Tiene el apellido de Edward Snowden, sí, pero es Frank Snowden, que es un historiador de Yale, de la Universidad de Yale, y habla de la relación que tienen las pandemias con las sociedades, de cómo las pandemias han intervenido, han influenciado en la historia de las sociedades, de la civilización. Cada vez que hay una pandemia, inmediatamente después, años después, meses después, ocurren hechos determinantes para la historia. Nosotros hablamos aquí, y el libro recoge... Mencionamos a Tucídides. Tucídides habla de cómo la plaga de Atenas fue determinante en la batalla, en las guerras, las guerras médicas. Y viniendo más cerca del siglo XIV, la peste. La peste, y es la que el libro retoma, que es Epidemia y Sociedad. Yo lo recomiendo, ese libro
lo encontré y vi y el de Jared Diamond, Guns, James and Steel. Exactamente. Armas, acero que es un libro, es un libro académico. Todo el que estudia biología, todo el que estudia historia, es un libro obligado. Pero Frank Snowden habla sobre ese hecho de lo que está pasando en estos tiempos y lo relaciona con el hecho de las grandes pandemias que han ocurrido en la humanidad y cómo estas pandemias han formulado el panorama inmediatamente después. Entonces, estamos viendo hechos espeluznantes, estamos viendo hechos horrorosos. En Las Vegas también hubo un atacante con cuchillo y mató 5 o 6 personas. Es decir, están pasando cosas que se le pueden atribuir al estado psicológico, al estado de ánimo en que queda toda la humanidad después de hechos como estos. Dice Noah Harari en Deus, que es la continuación de Sapiens. De Sapiens. Es una especie de Homo Deus, que es una especie de predicción sobre el mundo futuro que él hace, basado en la evidencia que él ha analizado en su obra Sapiens. Sí. Y él dice que el desafío principal del ser humano en el siglo XXI tendrá que ver con el bienestar emocional, o uno de los desafíos principales. Sí. Porque ya los desafíos no son ni comer, ni guarecerse de los elementos, ni mantenerse vivo, ni proteger a los pequeños, porque ya todo eso, las sociedades... son conquistas alcanzadas. Exactamente, las sociedades han encontrado la manera de prácticamente garantizárselo a todo el mundo, hasta los países más pobres. Entonces, ahora es administrar nuestro tiempo primero, qué vamos a hacer con todo este ocio. Antes era informarnos, ahora es qué información vamos a obtener. Era que no había información, ahora hay tanta que hay que saber cuál. Antes era comer, ahora es qué comemos. Sí. O sea, antes era descansar, ahora es cuánto descansamos. O sea, todo ha cambiado. Sí. Entonces, eso tiene que ver directamente con con este tipo de problemas. Sí. Por ejemplo, la sociedad desarrollada, necesariamente tenemos que poner a Estados Unidos de ejemplo de este lado del mundo. Pero Estados Unidos es una sociedad enferma. Sí. Por algo que hemos dicho aquí, los consumos de opioides. Opiáceos y otro tipo de drogas. O sea, es una sociedad que tiene que administrar y todo eso. ¿Para qué? Para administrar el estado mental de los individuos, para garantizar cierto nivel de funcionamiento en la sociedad, sin que se maten entre ellos. Tú tienes 2 millones en cárceles, a lo que tú lo has sacado del medio, tienes 5 millones más a lo que tú estás vigilando de alguna forma, pero tienes 50 millones que tú le estás dando algún tipo de sustancia para controlarlos. Sí. O sea, fíjate por donde en un país donde hay 350 millones de armas de fuego. Sí. Eso es terrible. Eso es terrible. O sea, tú ves esos números, tú te quedas, tú dices, pero ¿y qué es esto? Y fíjate, hay una especie de ciclo vital a través de toda la historia. Por eso que nosotros decimos que yo personalmente pienso que sin el estudio de la historia nosotros no podemos avanzar. Imposible, recuerda. La historia nos enseña tanto y el que estudia la historia está claro de por qué suceden las cosas. El estudio, este ciclo que yo menciono, de que las sociedades llegan a un punto y luego bajan y luego suben. Steven Pinker hablaba del mayor periodo de bienestar y de paz. De paz y de bienestar del mundo. No solo paz y bienestar, el periodo menos violento en la historia de la humanidad. Es el que estamos viviendo ahora. Y fíjate cómo... A pesar de todo eso. Fíjate cómo llegar a ese momento de paz y de bienestar y entonces volver a ese tema de la guerra, de las matanzas, del problema económico, porque hay un problema económico en el medio. Son ciclos. ¿A ti qué te gusta profundizar?
Porque Steven Pinker habla de paz, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué es paz? Bueno. ¿En la ausencia de guerra? Bueno, es difícil sacar una definición simple. Claro, eso es complejísimo. Porque los romanos tenían un concepto de paz que era que cuando ellos llegaban. ¿La fuerza? No, la paz, ¿tú sabes lo que era? La destrucción de la capacidad de defensa del otro. Claro. O sea, yo llegaba, acababa con el ejército. La paz a través de la fuerza. Exacto, la paz romana. Ese es el concepto de paz. Yo destruyo el ejército, te dejo tu población, pero tú no te puedes defender. Y estamos en paz. Pero es mentira, es una ocupación lo que hay ahí. La imposibilidad. Y hablando de ese tema, porque no quiero dejar esto afuera, el tema de Haití. Sí. El tema de Haití. Fíjate cómo estamos haciendo aquí un ejemplo claro de lo que tú acabas de decir. Viene un elemento novedoso. Se produce una petición de intervención a la comunidad internacional. Sí. Ahora, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver el documento donde el gobierno haitiano pide eso. Lo primero pide a la comunidad. ¿Quién es la comunidad? ¿A quién es? ¿Quién es la comunidad? ¿A quién fue que le pidieron que intervenga? Ellos dicen todo lo que quieren. Sí. Que sea una intervención armada, con los objetivos incluso. Sí. Pero no dice a quién es. No. ¿A quién se lo están pidiendo? Sí, claro, no dice a quién es. Nuestros amigos de la comunidad internacional, pero ¿quién eso no existe. ¿A quién es? Institucionalmente no existe. El concepto comunidad internacional como institución no existe. Es filosófico. Exacto. Entonces eso no existe. Sí. Usted se lo pide o a la OEA o a la ONU o a alguna institución multinacional. Sí. Pero eso abierto. Ahora hay un problema jurídico. ¿Cómo va? O sea, ¿quién es que va? ¿Quién se da por aludido en ese llamado? Bueno. ¿A quién fue que ustedes llamaron? Porque no se sabe. Entonces, aquí hay dos, se me ocurren a mí rápidamente, dos organismos que pueden entender que se le está convocando, que son la OEA, pero bueno, ahora la OEA está en un proceso. Una crisis institucional porque a Almagro le han descubierto un problemita de falda. Muy común en estos días. Sí, está de moda eso. Eso está de moda. Almagro le han descubierto un problemita ahí que van a tener que lidiar con ese tema. Además de que Latinoamérica, la gobernabilidad en Latinoamérica está muy fragmentada. Sí. Y los pactos que ha habido que hacer en las democracias más grandes para poder garantizar gobernabilidad, hacen que la agenda internacional, que eso no es una prioridad. ¿Por qué yo voy a mandar mi ejército allá a buscar sobre todo que no hay ningún interés de ningún tipo? ¿Qué van a preservar? Recordemos que las condiciones que habían en el 95 para la intervención norteamericana no son las mismas. No son las mismas. Ahí hay un gobierno que toda la comunidad internacional reconoce. Que no tiene los elementos de un gobierno porque no puede, la soberanía, uno de los elementos clave de la soberanía es el monopolio de la violencia. Sí. Es el control a través del monopolio del uso de la violencia. En Haití el Estado perdió ese elemento clave. Claro. Y la violencia, el uso de la violencia está distribuido en una serie de grupos. En manos de gangas, en manos de yo controlo. Hordas. No se discute el control institucional. Ahí hay un gobierno que todo el mundo reconoce con el que mantiene relaciones diplomáticas. Ahora, el control de facto no lo tiene el gobierno. Y ahí es donde está el problema, porque el ordenamiento jurídico internacional no prevé eso. Sí. No prevé eso. Entonces el gobierno pidió la intervención con toda la falencia que tiene ese comunicado, pero que también eso es hecho de una forma muy inteligente, pues los haitianos en los temas de relaciones exteriores son han desarrollado una diplomacia que es la que lo mantiene al frente de esas instituciones. Es una diplomacia del victimismo. Y además explotan esa condición. Y siempre hemos dicho en otros foros que los haitianos son mejor diplomáticos que los dominicanos por mucho. Tienen mucho más tiempo haciendo ese ejercicio de la victimización. Exactamente. Y han logrado muchas hazañas, muchos logros. Han hecho hazañas diplomáticas. Hay un libro de una filósofa española, Adela Cortina,
creo que tú la conoces. Apología a la víctima. Así. Eso es el pan nuestro de cada día en el mundo de hoy. Claro, la víctima, lo mejor es no ser importa el tema principal y el central. Si es víctima, tienes razón. Exactamente. No importa por qué. Exactamente, por eso en Estados Unidos ahora ser blanco, varón blanco, es un problema. Sí. El nivel, la escala de valores en la sociedad, el blanco, hombre blanco. Hombre blanco. Hombre blanco heterosexual. Está abajo. En el último peldaño de la calidad ciudadana. Si es de una minoría y es homosexual, es una víctima. Es una víctima. Tienes razón. Y está en primer lugar y se prefiere por encima de todo. Sí. No importa el tema. En el caso de Haití, viene esa petición ahora. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que se pueden activar? Y eso lo hablamos hace un par de semanas también. Bueno, hay que convocar a la ONU, al Consejo de Seguridad, porque es una intervención armada lo que se está pidiendo. Sí. Entonces, eso tiene que sancionar el Consejo de Seguridad y hay países que tienen poder de veto. Sí. O sea, ¿por qué Rusia va a levantar la mano para intervenir en Haití? ¿Por qué razón? ¿Qué hay ahí para ellos? ¿Y China? ¿Por qué? Porque China apoya una solución, pero no necesariamente una intervención armada. Sí. O sea, ahí todo el mundo tiene su agenda y su lista de cosas que va a pedir. Claro. Y el voto tiene que ser unánime. Tú puedes abstenerte, que eso es muy discutible, pero pasa si tú te abstienes. Sí. Ahora, si tú votas en contra, no hay intervención. Sí. O sea, si un miembro del Consejo de Seguridad levanta la mano en contra, no hay intervención. Los que tienen poder de veto, porque hay otros de los que tienen poder de veto, gracias. Ahora, yo no sé cómo el gobierno francés, por ejemplo, va a levantar la mano cuando acaba de sacar su tropa de Mali, en África, por la presión de la gente. Sí, no se va a meter de nuevo en ese problema. Yo no sé si que los franceses entienden que lo de Haití es diferente a lo de Mali. O a otros conflictos. Y además que Francia y otros países de Europa tienen un problema más grande. Problema económico y problema de estabilidad de la Unión Europea ahora mismo. Ese es otro problema que desató esta semana y eso se va a recrudecer porque la OPEP recortó la producción de petróleo en 2 millones de barriles al día. Recuerda que los Estados Unidos en marzo había anunciado la inyección de 1 millón de barriles diarios de petróleo de sus reservas. Iban a inyectar hasta 180 millones para estabilizar el precio. Ya eso se acabó. Entonces ahora OPEP recorta 2 millones de barriles. Entonces, ¿a quién beneficia Bajo eso? protesta de los Estados Unidos. Claro, pero eso beneficia ¿a quién? A los saudíes, a Bin Salman y a Putin. Entonces, porque esta semana hubo una reunión de un comité creo que de Goldman Sachs, varios grupos. Morgan, de JP Morgan, creo que fue. En el Congreso, con una comisión de representantes, donde una representante le preguntó al presidente, al CEO de JP Morgan, que en cuanto el rezago en la inversión de la industria de hidrocarburos, ¿qué impacto tiene en la producción? Porque recuerda que por los acuerdos climáticos se restringieron la inversión en energía que se consideraba sucia. Se supone que está en un proceso de recortes progresivos. ¿Tú sabes lo que dijo el presidente de JP Morgan? Eso cuesta 10 millones de barriles diarios. Ese retraso. Si se hubiese mantenido el ritmo que llevábamos, la capacidad fuese en 10 millones más de barriles diarios de lo que es hoy. O sea, no tuviéramos problema. Entonces, ese que 10 millones de barriles de petróleo diario es lo que produce Arabia Saudita, que es el mayor productor del mundo. O sea, que si se hubiese seguido invirtiendo, se hubiese podido igualar la producción del mayor productor del mundo y no hubiera problema. Entonces ahora hay un problema. La Unión Europea ha reaccionado liberando unos fondos, unos paquetes de asistencia para ayudar a pagar la factura energética, y eso trae fricciones internas, porque a Alemania le va a costar nada más y nada menos que 200 mil millones de euros ese paquete de asistencia para pagar la factura de energía, seguido por Francia, que le cuesta 48 mil millones de euros, y a España 23 mil millones. Con ese tipo de problemas en Europa, nadie va a estar pensando que tiene que resolver ni intervenir en Haití. ¿Tú sabes que ese paquete de asistencia es similar al del COVID?
Sí, sí. Y lo que están diciendo los gobiernos que están en contra, como España, Italia, o en contra no, porque la decisión se tomó, pero que se han pronunciado en términos, vamos a decir, desfavorables a la decisión, o no muy conformes. Ellos están diciendo que debió haberse empleado el mismo mecanismo que en los fondos de acceso al COVID, que era un pote, o sea, un fondo común donde todo el mundo tuviera acceso. Pero fíjate que mientras se contrae la economía, subiendo los tipos de interés, tratando de reducir la oferta monetaria, por otro lado tú estás teniendo que volver a recurrir a la alcancía para ponerle dinero a la gente para que pueda pagar la factura. Me parecería contraproducente. Exacto, es totalmente contrario a lo que se ha determinado. Entonces, eso es muy complejo. Esas economías van a sufrir otro golpe que está provocado por esa guerra que yo, la verdad, que no entiendo. Un impacto parecido al del COVID, otra pandemia. No, yo lo que no entiendo es cómo es que la Unión Europea no ha adoptado una posición pro acuerdo, o sea, o pro fin del conflicto, sino que por el contrario ha apostado a extenderlo, a darle armas, o sea, para que eso se mantenga. Sí, bueno, Biden acaba de hablar de que es el Armagedón, utilizó esa palabra. Claro. La crisis más grande después de la crisis de los misiles. Claro. O sea, todo el mundo lo que está en un lenguaje incendiario, pero no una narrativa y una retórica incendiaria. Pero no terminan de ponerle el embargo petrolero total a Rusia. No. Porque son 6 millones de barriles de petróleo menos. Bueno. Y ahora con la OPEP produciendo menos, eso dicen los analistas de Goldman Sachs, que por eso fue que me confundí ahorita, que están esperando el precio del petróleo sobre los $90. Bueno, subir de nuevo cuando exacto, ya tenía una bajada. Es que parece que es un precio de sustentación que han establecido los productores. Vimos que están aflojando las sanciones a Venezuela. Sí. Pero a Venezuela hay que invertirle un dinero y esperar a que esa industria se restablezca. Eso no es de la noche a la mañana tampoco. O sea que... todas las soluciones van a tomar meses. Hay un tema. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo, paneo, paneo.